Scarlett O'Hara era joven, hermosa, rica y millonaria. White land is the only thing in the world worth working for, worth fighting for, worth dying for, because it's the only thing that lasts. Oh, but there, now you're just a child. It'll come to you, this love of the land. There's no getting away from it if you're right. Pero los vientos huracanados de la guerra le arrebataron todo. Perdió sus tierras, sus padres, sus sirvientes, su hija y el hombre que amaba. You're a woman sending a soldier to his death with a beautiful memory. Scarlett, kiss me. Kiss me. Pero ella posee una fe que le da fuerzas. No es confianza en Dios, en los hombres, ni siquiera en ella misma. Ella cree en el futuro, porque lo peor ya pasó. El mundo siempre está mejorando. Is another day. No hay dudas, mañana será otro día. Ni el dinero ni el amor. La salud es tan importante que hace que cualquier otro aspecto de la vida parezca superfluo. Pero estar sano no es una categoría inmutable, no significa siempre lo mismo. Cada época define qué es un cuerpo sano y qué es estar enfermo. Hoy, si alguien se muere a los 38 años es una tragedia. En la Edad Media, vivir casi 4 décadas era el colmo de la longevidad, casi un milagro. Nunca antes estuvimos más sanos de lo que podemos estarlo hoy. Durante el siglo XX la medicina evolucionó de manera exponencial y estuvo disponible para que muchas más personas pudieran acudir a ella en todo el mundo. Estamos en un consultorio de la década del 30, del 40, es agradable el diseño, todo, pero desde el punto de vista tecnológico nos parece que han pasado eras geológicas, ¿no? Exacto, sí. Si uno entra hoy a un quirófano, parece la NASA. Sí. Es una cosa impresionante con luces LED que cambian de color y tubos así de luces muy grandes, redondos, y se pueden levantar y bajar no solo las camillas, sino todo el instrumental. Además se opera a través de microscopios, mirando una pantalla en 3 dimensiones. Así que es verdaderamente un cambio y en solo 60, 70 años. ¿Cómo puede ser que en 200 años hayamos casi triplicado la expectativa de vida cuando en 3,5 millones aumentamos 10 años? Tener agua potable, tener cloacas, tener las medidas de higiene, tener vacunación y, por supuesto, la nutrición y la agricultura. Eso hizo que la humanidad diera grandes saltos en su expectativa de vida. Hoy pensamos que el acceso a un buen sistema sanitario es un derecho básico. Tanto en el ámbito público como en el privado, la medicina y la investigación farmacéutica han alcanzado un desarrollo que era inimaginable hace apenas unas décadas. Poder disponer de un sistema sanitario eficiente nos parece algo obvio, pero fue producto de mucho tiempo de investigación y de apuestas políticas. La historia de la salud y de la enfermedad es la de nuestros cuerpos, vistos ya no como objeto del arte ni obra de Dios, sino como pura anatomía, objeto de estudio. A diferencia de la filosofía que piensa qué somos, la ciencia busca saber cómo funcionamos, de qué estamos hechos. Por eso la ciencia no responde solo con discursos, interviene en nuestros cuerpos. What cigarette do you smoke? You'll be interested to know how the doctors of America answered that question.
A pesar de que se fuma desde hace siglos, recién en los 50, distintas investigaciones médicas comenzaron a encontrar cierta relación entre algunas enfermedades pulmonares y el tabaquismo. Hasta entonces, el hábito de fumar había sido promovido incluso por la publicidad. Se lo relacionaba a un hábito saludable, nos relajaba y favorecía la digestión. ¿Qué es entonces lo saludable? ¿Cómo definimos hoy ese cruce de percepciones y saberes que llamamos la salud? Convendría empezar hablando de lo que quiere decir médico. Quiere decir cuidar primero y después curar. Es decir, que el concepto de salud ha ido cambiando desde curar, o mejor dicho, desde cuidar hasta curar, porque realmente los elementos que había para curar en una época eran muy elementales. Era la medicina doméstica, un poco aprendida a veces de lo que hacían los animales. Es decir, que los elementos de investigación que ha sido observación pura. Después viene la investigación con animales, la investigación primaria, ¿no? La investigación aplicada, y de esa forma la medicina avanzó hasta lo que es hoy. La Edad Media, hace 400, 500, 600 años atrás, la mujer promedio vivía entre 16 y 20 años, moría mucho antes que el varón, justamente por los partos, ¿no? Por ejemplo, la principal preocupación del habitante de París de la Edad Media era el dolor de dientes. En 1800 y tanto, cuando se empezaron a hacer las primeras mastectomías por cáncer de mama, se las hacía en la cocina del cirujano y sin anestesia, no había anestesia. Entonces le daban a la mujer una copa de licor, un alcohol, como para que se embotara un poquito. Pero bueno, y ahí se hacía la operación. Uno piensa en eso y es verdaderamente terrorífico. Algo como la anestesia y algo como el antibiótico es una barrera infranqueable. O sea, el cambio de una cultura. Te cambia la vida. Me parece que también hubo muchos avances en el campo de la cirugía, porque la cirugía mínimamente invasiva hace que uno pueda enfrentar una operación cardíaca simplemente con que le hagan un pequeño orificio en una arteria, entre en un catéter por la arteria, con un stent o con una válvula cardíaca, le cambien la válvula cardíaca, le cierren con un puntito el agujerito por donde entró, todo eso guiado por rayos X y por ecografía y con el médico mirando a través de... Parece Alien, ¿no? Una serie del futuro, bueno, ¿no? La cirugía robótica que permite, incluso se puede hacer cirugía a muchos miles de kilómetros de distancia. Una de las críticas que se le hace al desarrollo de la medicina, por ejemplo, la cura del cáncer, que a veces hay medicamentos que exigen $10.000 por mes para poder mantener la vida, es que muchos de esos medicamentos y muchos de esos procesos y demás solo son accesibles a personas muy ricas. La Argentina tiene un plan médico obligatorio que proporciona muchos de estos medicamentos de altísimo costo que serían inaccesibles para una persona, se proporcionan libre de costo. Así que en ese sentido, aún conociendo las deficiencias que hay una burocracia muy grande en el medio que debería mejorarse, eliminarse. La medicina pública que hay en la Argentina, en la región por lo menos, verdaderamente es muy superadora en muchos aspectos, ¿no? El médico hoy es el que posee el saber sobre nuestro cuerpo. Lo observa, deduce, interviene, opera sobre él. Traduce a ciencia aquello que sentimos, lo vuelve síntoma, diagnostica. Trabajar con seres humanos tiene, por supuesto, una carga emocional diferente que uno aprende a manejar con el tiempo. Esto es algo que la facultad lamentablemente no enseña. Hay una parte muy importante que uno trae, creo yo, de su formación, y una parte muy importante que viene con la vocación. El ser humano, el paciente, tiene 3 esferas. Tiene la esfera física, en la que está enferma, la esfera mental, que se afecta cuando tiene una enfermedad, y aparte el entorno social, que tiene la interacción con sus pares, en donde uno también tiene que trabajar, ¿sí? Cuando hay un enfermo en la familia,
en general la familia también se afecta. Creo que todo se empieza a subsanar en el momento que aparece la confianza y la relación médico-paciente. El paciente se logra entregar, el médico logra establecer el campo propicio para que esto ocurra, y eso ya empieza a ser una ventaja en el tratamiento inicial. El doctor Favaloro decía que la palabra curaba, y nosotros pensamos eso. Yo soy cirujano, particularmente soy neurocirujano. Además de utilizar el bisturí, uno tiene que utilizar la palabra durante mucho tiempo antes de llegar a utilizar el bisturí. A medida que más podemos alejarnos del dolor, más ajenos sentimos nuestro propio cuerpo. La medicina logró curar gran parte de las enfermedades, pero para lograr esa eficiencia tuvimos que entregarnos a una maquinaria científica que nos excede. Algo de religioso hay en este despojamiento de nosotros mismos. Así como antes nos encomendábamos a los dioses, hoy nos encomendamos al saber médico. Hay un pacto. Entregamos nuestro cuerpo enfermo para que la ciencia nos lo devuelva sanado. La cirugía cerebral siempre ha tenido como un manto de misterio, ¿no? Un manto de misterio y muchas veces mala prensa, igual que la cirugía de columna. No te pierdas el cerebro porque vas a tener una secuela, perdés la memoria. La verdad que la cirugía cerebral cambió a raíz de la implementación de la tecnología. La tecnología nos permitió estudiar de formas diferentes el cerebro, empezar a conocer de qué se trataba el sistema nervioso central, qué funciones tenía, en dónde estaban, cómo interactuaban entre ellas. El advenimiento de las neurociencias tan de moda últimamente, en donde empieza a participar la psiquiatría, la psicología, la física, la biología. Todo esto permite entender el funcionamiento cerebral. A raíz de este conocimiento, la cirugía cerebral se volvió más segura. Si vemos las cifras globales, vivimos más tiempo y en mejores condiciones, pero aún muchas personas no tienen acceso a una buena atención médica. Ese acceso no está repartido equitativamente. En todas las sociedades, los más pobres tienen menos oportunidades de lograr una mejor salud. Algo que podría parecerle magia a nuestros tatarabuelos, hoy es algo cotidiano. Nos sacan órganos enfermos y nos trasplantan en su lugar uno de otra persona que funciona bien. Se reparan arterias dañadas, se ponen implantes en las encías para que podamos reemplazar dientes que se dañaron. Nos unen huesos rotos con clavos y al poco tiempo podemos correr como si nada. ¿Qué nos hubiera pasado con esa enfermedad que ya superamos si hubiéramos vivido hace apenas un siglo? En la medicina podemos decir que en una época de la Edad Medieval, por ejemplo, había barberos y había médicos cirujanos. Practicaban una medicina sumamente simple, abrían abscesos, no entraban dentro del tórax. Tal es así que la primera película filmada en el mundo que se hace cinematográficamente fue hecha en la Argentina y el cirujano era Posadas. Alejandro Posadas abre un tórax en ese lugar. Al aparecer después los anestésicos, al aparecer la sepsia, la antisepsia, cambia totalmente el panorama. Tal es así que ahora se puede extraer una vesícula por endoscopia, mientras en otra época había que penetrar en el abdomen con los instrumentos quirúrgicos. Es decir que los que han nacido, yo supongo, en el siglo XX, han tenido la felicidad o hemos tenido la felicidad de vivir más y mejor. Las ciencias de la salud trabajan sobre la cura y el alivio. Con plantas, ungüentos, rezos, homeopatía o drogas sintéticas, el ser humano intenta aplacar el malestar, callar el cuerpo que duele. Escapar del dolor no es una manía de la modernidad. En la actualidad la medicina ha cambiado por la tecnología. La tecnología le ha dado un valor extraordinario a
digamos, a la enfermedad y no al enfermo. Tiene que haber un casamiento, un matrimonio entre las disciplinas duras y las ciencias blandas. Ciencias blandas, la medicina; disciplina dura sería la mecánica, la química, la física. La irrupción de la tecnología dentro de la física y la química, que ha ido cambiando la medicina, ha hecho que las disciplinas blandas quieran ser una disciplina dura. Entonces el enfermo pasa a ser no una persona, pasa a ser una enfermedad. Y ese cambio de paradigma hace que la gente diga que la medicina se ha deshumanizado. Pero es un proceso que posiblemente en algún momento logre el equilibrio y entonces el médico vea más al enfermo como persona y no como enfermedad total a través de protocolos y un elemento generalizado que cambia un poco la vida. La ingeniería también inventa posibilidades para mejorar la salud. Todo el aparato tecnológico está al servicio de nuestra calidad de vida. Mis inventos relacionados con la medicina van más que nada por el lado de prótesis y órtesis impresas en 3D. La gran ventaja es que usualmente las prótesis suelen salir muy caras, salen entre $8.000, una básica que se conecta al cuerpo por afuera. Entonces, mis soluciones impresas en 3D salen menos de $20, salen está por los 250 pesos. Entonces podemos generar prótesis impresas en 3D por muy poca plata y a través de mi proyecto regalarlas para las personas que más necesiten. Y no solamente va por manos, sino que vamos por brazos, dedos, distintas piezas del cuerpo. Todo esto es impresas en 3D y se pueden enviar a distintas partes del mundo o imprimirse en 3D en otras partes del mundo. Las prótesis están formadas por distintas piezas, dedos, manos, palmas, brazos. Todo esto es modulable, lo que nos permite es intercambiar dedos. Por ejemplo, si uno quiere tomar una taza con una prótesis impresa en 3D le puede resultar un poco complicada por el peso que tiene. Entonces lo que podemos hacer es cambiar ese dedo por un soporte de taza. Estoy pensando en expandir las soluciones que se pueden proveer desde el IMSS a distintos aparatos de rehabilitación o de discapacidades, ya sean por hemiplegias, gente que no puede mover la mano, o un sistema que estoy inventando ahora que es un braille dinámico que nos permite traducir un texto plano en una hoja a un texto en braille. O sea, se pone un dedal, la persona en el dedo, y lo que hace es pasar ese dedo por arriba del texto y eso se transforma en braille. Todo esto va a parar en una plataforma que se llama LIMS, que es lo que vengo buscando para hacer ahora en adelante. Y la idea es proporcionar la mayor cantidad de soluciones a distintos tipos de discapacidades gracias a la impresión 3D. Apuntemos a que las nuevas tecnologías saquen de lado a las viejas, pero siempre generando un cambio social, un impacto social. A comienzos del siglo XX, cuando se debía intervenir quirúrgicamente un paciente, se lo dormía con éter. Cualquier casa actual de una familia de clase media es más higiénica que los quirófanos del 1900. We can't use ether on account of his lungs, and we can't operate on a man who's awake. I know. I was considering this on the way in. You could try Novocaine on the abdomen. There's been some success in Germany. In dental surgery, for something like this, it won't penetrate to the necessary depth. Nurse Elkins, would you prepare a spinal needle and a hypodermic of 10 of a 2% cocaine solution? Are you not familiar with the drug? Estos datos del pasado nos asombran, pero mirando hacia el futuro, ¿qué práctica actual será vista con resquemor dentro de 100 años? ¿Hacia dónde va la medicina? Y el cambio de la medicina se avisora como que va a ser un cambio prácticamente también tecnológico. El enfermo, como cuando uno ve que le coloca un stent a una persona y uno ve que el que está trabajando no mira al enfermo, sino que mira al monitor, yo creo que el futuro va a ir transformándose en lo que quiere la medicina, una ciencia dura. La medicina como desafío tiene la disminución o la desaparición del sufrimiento, que no tiene que ver solamente con el sufrimiento corporal, con el sufrimiento del soma, sino la salud bien entendida es la ausencia de enfermedad. La ausencia del sufrimiento, no solamente el dolor físico como el que entendemos cuando uno se golpea un dedo, sino con el desamparo, con el abandono. Eso es parte de la salud. El doctor Favaloro hablaba de un cuerpo físico, una mente y un entorno social. Cuando esas tres cosas están de cierta manera
sanas o saneadas, hay un funcionamiento correcto. Yo no puedo estar sano o entenderme sano si el de al lado mío tiene carencias que pueden ser subsanadas por una acción de salud pública. ¿Cómo ves que ha avanzado estos últimos años en la investigación del cerebro? ¿Cuáles son los puntos más fuertes? Y bueno, se avanzó muchísimo porque desde hace unos años se puede mirar adentro del cerebro sin necesidad de perforar el cráneo. Hay investigaciones muy simpáticas, por ejemplo, este investigador Rodrigo Quián Quiroga, que es un investigador argentino que vive en Inglaterra, se hizo mundialmente conocido por la neurona Jennifer Aniston. Resulta que él mostró en pacientes que se iban a operar de epilepsia refractaria a los fármacos, o sea, ningún fármaco les hacía efecto, entonces los iban a operar. Y para operarlos tienen que individualizar exactamente el área del cerebro que es la que dispara así fuera de ritmo y que produce los ataques. Entonces los tienen a lo mejor una semana con el cráneo abierto, porque el cerebro no duele, les ponen electrodos en neuronas individuales y los neurocientíficos aprovechan esa oportunidad para hacer estudios. Y ellos mostraron que cuando les lo pudieron probar, que cuando les mostraban una foto de una celebridad, fuera Jennifer Aniston, Maradona o el Papa, el que fuera, se activaba la misma neurona cuando le mostraban la foto, cuando le mostraban el nombre escrito o cuando les emitían el sonido. Entonces, descubrieron este tipo de neuronas que serían neuronas de concepto. O sea, que en la misma neurona se activa frente a los 3 distintos estímulos cuando se refieren a la misma persona. Ahora todo se puede estudiar con los anteojos de las neurociencias, pero así todo todavía se desconoce casi todo. Me quedé pensando con esto del cerebro en la frase de Carl Sagan: somos polvo de estrella que piensa en las estrellas. Y que un poco es eso, ¿no? Somos un mosquito en la nada de una galaxia perdida en el universo que está pensando en el universo. En el universo y en su propio cerebro. Y en su propio cerebro. Que dicen es el objeto más complejo del universo. La industrialización del siglo XIX introdujo mejoras que hoy nos parecen mínimas o contraproducentes, pero que fueron positivas para los que venían de una vida muy precaria. Las jornadas laborales eran agotadoras, pero significaban incluso así una mejora en la calidad de vida. Desde entonces la esperanza de vida aumentó significativamente. En las decenas de milenios que hay entre el Paleolítico y el fin de la Edad Media, pasamos de vivir 18 años a vivir 28 años en promedio. En cambio, en los últimos 3 siglos, el alargamiento de la vida ha sido espectacular. Más que duplicamos el tiempo que podemos vivir. Pasamos de una esperanza de vida en promedio de menos de 30 años a vivir bastante más de 75. Hoy, en ningún país del mundo se tiene una esperanza de vida inferior a la que se tenía en los mejores países en el año 1800. El mundo siempre está mejorando. Live and let die.